Dios lo bendiga. Seguimos con 1 Corintios capítulo 15. Ahora vamos a empezar en el versículo 18, pero no vayamos ahí todavía, porque en nuestra clase de hoy vamos a empezar en Efesios capítulo 5. Pero mientras estamos en esta serie de 1 Corintios 15, en esta clase, vamos a tener siempre una marquita en 1 Corintios 15 para regresar. Bueno, vamos a hablar del eje rector de 1 Corintios 15. El eje rector, el carril sobre el cual se desarrolla 1 Corintios 15, es la predicación de la resurrección del Señor Jesucristo. Y, siendo que Él fue resucitado, lo mismo ocurrirá con el resto del pueblo de Dios. Algunos de los corintios decían que no iba a haber resurrección de muertos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, que no entren en nuestras reuniones, en nuestras iglesias, en las casas, doctrinas que no provengan de la palabra de Dios. No hay que dejarse engañar. Por eso estudiamos, por eso queremos saber bien qué es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra dice que los muertos no están vivos y dice que los muertos en Cristo serán resucitados igual que fue resucitado nuestro Señor. Efesios 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Habíamos estudiado que la palabra vanas es la palabra griega kenos. Esta es la palabra que está de nuevo aquí. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Debemos velar de no ser engañados con palabras vanas. Y esta exhortación está dirigida a nosotros, a los hijos de Dios, para que no seamos engañados con palabras que no tengan contenido bíblico. Es decir, que no tengan fundamento en la palabra de Dios. Si lo que nos dicen no tiene fundamento de la palabra de Dios, entonces no nos tenemos que dejar engañar. ¿Cómo sabemos? Estudiando, leyendo, meditando, estudiando siempre esta bendita, esta maravillosa palabra de Dios. Así no somos engañados. Colosenses capítulo 2, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 2. En el versículo 8 aparece de nuevo esta palabrita griega que estudiamos en la clase anterior. Colosenses 2, 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y kenos, sutilezas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vean, en todo caso, cualquier palabra que no provenga de la palabra de Dios estará vacía del contenido de esta palabra, lógicamente. Por lo tanto, tampoco tendrá los resultados de esta palabra. La palabra de Dios no está vacía y hacerla siempre trae resultados, según Dios, a todas las personas. Recordemos que Pablo les estaba diciendo que si el caso fuera que nosotros no resucitaremos, entonces significaría que Cristo tampoco había resucitado. 1 Corintios capítulo 15. Si ese fuera el caso, si este absurdo fuera el caso, fuera la verdad, que no lo es porque es un absurdo, si ese fuera el caso, 1 Corintios 15, 18 dice: entonces, si ese fuera el caso, también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, ahí se les termina todo a ellos. Los que durmieron en Cristo es una forma de referirse a quienes han muerto luego de haber sido hechos salvos. Es decir, luego de haber sido hechos hijos de Dios o santos de Dios. Es un eufemismo, una forma de decir los que duermen en lugar de decir los que están muertos. Es muy amoroso de parte de Dios de usar estos eufemismos. Y ustedes saben que en cuanto a que habla de los muertos como que están durmiendo, hay un sitio web que se dedica a la etimología de la palabra de la lengua española, que dice que la palabra dormitorio proviene del griego koimeterion,
que se traduce también cementerio. ¿Qué les parece? Ahora bien, aún dentro del terreno de la hipótesis de que los muertos no resucitan, dice que si este fuera el caso, recuerde que no lo es, los que durmieron en Cristo perecieron, es decir, no tendrían posibilidad de resucitar. Versículo 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si el caso fuera que no vamos a resucitar. Pero no es el caso, gracias a Dios. Así que recuerde siempre que el apóstol les estaba hablando en términos de la incredulidad de los corintios. Está usando el absurdo como si fuera ese espejo que habíamos visto en la clase anterior, para que ellos se vean en el espejo y vean la locura de lo que estaban creyendo. Claro que sí. Si fuera verdad que no hubiera resurrección, entonces los hijos de Dios seríamos los más dignos de conmiseración. Pero este no es el caso. Sí habrá resurrección de los muertos en Cristo. Esta creencia errónea, este error entre los corintios, motivó esta corrección de Pablo y está colocado aquí para el aprendizaje de los hijos de Dios de hoy día. Por lo tanto, los que durmieron en Cristo tienen esperanza y nadie tiene razón alguna para conmiserarse con nosotros. Somos la gente más bendita de este planeta. Somos hijos de Dios, con el poder de Dios inmanente en nosotros, inherente. Es Dios en Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cuando regrese nuestro Señor, se va a encontrar con nosotros en las nubes. Nosotros, ya sea que estemos vivos o que estemos durmiendo en el momento de su regreso, seremos transformados y seremos juntamente elevados con los corintios, con los gálatas, con los efesios, con los de todo el mundo, nuestros hermanos de todo el mundo, de todos los tiempos, desde el día de Pentecostés hasta el momento que suene la trompeta, y subiremos arriba a encontrarnos con nuestro Señor en las nubes. Y así, es decir, con Él, siempre junto a Él, estaremos por siempre. Así que fíjese, si no hay nada de qué conmiserarse con nosotros. Somos gente muy, pero muy bendita. Como siempre, dejando ahí el dedito, la marca en 1 Corintios 15, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Estas dos epístolas, vean, les recomiendo leer mucho la Biblia, siempre, todo el tiempo hay que leer la Biblia. Pero mientras están tomando esta clase del reino de los 1000 años, les recomiendo leer 1 Corintios 15 en conjunción con 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y ahí es donde vamos. 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¡Qué bárbaro! ¡Qué esperanza tan grandiosa, tan bendita, tan simple de entender nosotros tenemos! Así también, del mismo modo, de la misma manera que Dios hizo con Jesucristo, así también traerá a los que durmieron en Él. Así también, lo dice Dios, y si Dios lo dice, eso lo decide. No hay que darle ninguna vuelta, damas y caballeros. Nosotros, como hijos de Dios que somos, deberíamos vivir la clase de vida que Dios hizo disponible a través de su Hijo Jesucristo. No está bien que vivamos nuestra vida como alguien que no tiene esperanza. Aquí en Tesalonicenses dice: no os entristezcáis. ¿Cómo? Es decir, que si me permiten decirlo de esta manera, que nuestro estándar de tristeza, por decirlo de alguna manera, como hijos de Dios que esperamos al Señor Jesucristo, que retornará por nosotros, no puede ser el mismo que el de una persona que no tiene esa esperanza.
justamente debido a esa esperanza que nosotros tenemos, estamos anclados. Puede ser cuando uno tira el ancla, no sé si alguna vez estuvieron en alguna embarcación, observen, cuando tira el ancla a la embarcación, por supuesto que está solidaria al ancla, la embarcación, a través de una cadena. Usted va a ver que la embarcación se mueve un cachitito para aquí, otro cachitito para allá, pero siempre está anclada. No importa lo que venga, ahí se queda. Digamos, 1 metro, 2 metros más, 3 metros para el norte, 1 metro para el sur, pero siempre está ahí anclada. Esa esperanza tenemos nosotros como firme ancla de nuestras almas. Nadie debiera conmiserarse con un hijo de Dios, porque no hay nada de lo que conmiserarse, pues el Señor Jesucristo viene por nosotros, seremos resucitados y viviremos por siempre con Él y con nuestro Padre Celestial. Así que, damas y caballeros, es necesario que entendamos que si las cosas fueran de tal manera que en realidad Jesucristo no hubiese resucitado, lo que indicaría que nosotros tampoco lo seremos, entonces sí seríamos dignos de lástima. Imagínese, si nuestra esperanza en Cristo se limitase a esta vida solamente. En el hipotético caso de que no hubiera resurrección de muertos, entonces sí, seríamos de todos los hombres. Los que tendrían que tener más lástima sería por nosotros, los más dignos de conmiseración, para usar los términos de 1 Corintios 15. Lo que yo quiero decir es que mientras otros viven sin molestias, aparentemente, nosotros estamos expuestos a toda prueba y persecución por proclamar el Evangelio. Y después de todo estaríamos condenados al amargo desengaño de no lograr lo que más anhelamos, es decir, ser resucitados y vivir por siempre con nuestro Padre y nuestro Señor. Nuestra esperanza de vida por siempre depende de la resurrección de Cristo, sin la cual su muerte no tendría valor alguno para nosotros. Los corintios estaban errados en esto y Pablo los confrontó en este error, haciendo una suposición absurda para que ellos pudieran ver su terrible, su horrenda, su tenebrosa equivocación. 1 Corintios 15, por favor. En ese hipotético caso, quienes no son hijos de Dios tendrían más ventaja que nosotros, pues ellos se dan todos los gustos en la vida ahora. Total, en ese absurdo planteado por Pablo, no habría más vida que esta. Pero gracias a Dios, las cosas no son así. 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora, en contraste a toda a esto absurdo que venimos planteando, en contraste a esto, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¡Qué bárbaro! Pone en contraste lo que acaba de decir con lo que dice ahora en el 20. En contraste a eso, primicias es nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Cristo es las primicias, es decir, que es el primero, no es el único por ahora, claro, pero no es el último. Ratifica la certeza de que habrá más resucitados. Este es el tema central aquí. Lo que Dios ha hecho con la cabeza de la iglesia es lo que hará con cada miembro de ella. Somos un cuerpo, con el Señor Jesucristo como cabeza. Lo que pasó con la cabeza del cuerpo es lo que va a pasar con el resto del cuerpo, lógicamente. Lógicamente. Vamos al capítulo 6 por un ratito, en 1 Corintios 6. En este versículo, la resurrección del Señor Jesucristo está abiertamente declarada y la futura resurrección de los muertos está absolutamente garantizada. Las primicias, los primeros frutos de una cosecha, según la ley de Moisés, eran ofrecidos como un reconocimiento de que el total de la cosecha esa era de Dios. Entonces,
tan seguramente como que la cosecha seguía a los primeros frutos, es el hecho de que la resurrección de los santos seguirá a la resurrección de Cristo. Igual, igual, igual. Jesucristo, damas y caballeros, resucitó, fue fue resucitado para nunca más morir. Así va a ocurrir con todos los hijos de Dios a su debido tiempo. Entonces, Pablo les había hablado de esto en la misma epístola, 9 capítulos antes. Por eso, por favor, pasen conmigo a 1 Corintios 6, en el versículo 14, que dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El mismo poder que actuó en la resurrección de Cristo va a actuar en la nuestra. Dios ha demostrado que tiene ese poder, y el Señor Jesucristo ha demostrado que Dios puede resucitar un cuerpo muerto. Así que también lo puede hacer, y lo quiere hacer, y lo va a hacer con todos nosotros, si el caso fuera que cuando viene nuestro Señor, nosotros estuviéramos durmiendo. Romanos capítulo 6, por favor. Dios hizo las cosas de tal manera que todos sus hijos están absolutamente identificados con el Señor Jesucristo. El Redentor reemplazó al hombre en todos y cada uno de los procedimientos requeridos por la ley de Moisés para la redención completa de la humanidad. Así lo hizo debido a su obediencia extrema a Dios. Por eso los hombres pueden disfrutar, más bien, los hijos de Dios podemos disfrutar hoy día de los logros obtenidos por nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6, versículo 4, vamos a comenzar, dice: porque somos sepultados juntamente. Mire lo que dice, usted no estaba ahí, yo tampoco, pero Dios nos lo contabilizó en Jesucristo como si nosotros hubiésemos estado ahí. Por eso dice que somos sepultados juntamente con Él. Por eso la muerte del Señor Jesucristo fue sustitutiva. Él murió por todos nosotros, fue sepultado por todos nosotros, y su resurrección también es en favor de todos nosotros. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el resultado lógico que surge de un verdadero entendimiento de nuestra inmensa identificación con el Señor Jesucristo. Es decir, de la sustitución que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Cuál es el resultado lógico? Que andemos en vida nueva. Algo tenemos que hacer. Dios diseñó la vida nueva, nosotros podemos y deberíamos andar en ella. Si una persona no está viviendo esa vida, muy probablemente sea porque no haya entendido los juntamente con nuestro Señor. Entonces, andar en vida nueva es el resultado lógico de haber entendido nuestra inmensa identificación con el precioso Redentor de nuestras vidas. Versículo 5, seguimos leyendo. Porque si fuimos plantados juntamente, de nuevo, con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, es decir, lo que éramos nosotros antes, el hombre de cuerpo y alma, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mismo contexto, mismas palabras, o similares palabras que la de 1 Corintios 15. Dios quiere convencernos que lo que Él hizo con nuestro querido Señor, con su Hijo unigénito, va a hacer con nosotros. Qué divino que es Dios. Si no nos agarró en 1 Corintios 15, trata de agarrarnos con Romanos 6. Seguimos leyendo el 8, dice: si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él.
9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñarea más de él, como tampoco lo hará más de nosotros. No se enseñoreará más de nosotros. 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, buen ejemplo para nosotros, para Dios vive. ¡Qué bárbaro! ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo tenemos que considerarnos en virtud de todo lo que nosotros estamos aprendiendo? Leamos el 11 entonces. Así también vosotros consideraos. Acá nos dice cómo tendríamos que considerarnos en virtud de lo que acabamos de leer. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Mirá lo que nos está diciendo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces soy yo el que se tiene que considerar de esta manera, habiendo sabido lo que ahora sé por haber leído esta porción maravillosa de Escritura. Vayamos a nuestro barrio, a 1 Corintios 15. Seguimos ahí donde estábamos. Versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de muertos. Vean, las cosas se ponen cada vez más claras cuanto más avanzamos en la lectura de esta porción maravillosa de Escritura. Recuerden, por un hombre, como es que dice, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que ahora vayamos a Romanos 5 con este pensamiento en mente. Vamos a ver, porque la muerte entró por la desobediencia de un hombre, Adán, y nuestra resurrección va a ser factible debido al trabajo obediente y completo de otro hombre, no de una deidad. Un hombre desarregló las cosas mediante la desobediencia. Otro hombre, el Señor Jesucristo, no una deidad, el Señor Jesucristo, un hombre como nosotros, las arregló obedeciendo. Entonces, en este contexto maravilloso de lo que estamos viendo en Romanos 5, en el versículo 12, este precioso registro de la Escritura comienza diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, entonces así la muerte pasó a todos los hombres, es decir, todos nosotros, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley de Moisés, añado yo, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir y que ya vino, nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Adán es figura. Para ser figura de alguien tiene que ser como ese alguien. Jesucristo era como Adán y como nosotros. 15. Pero el don, refiriéndose al don de Espíritu Santo con minúscula, es decir, al don con el cual estamos sellados para vida eterna, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, la humanidad toda, abundaron mucho más para los muchos, la humanidad, la gracia y el don de Espíritu Santo, el don de vida eterna, de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Por la gracia de qué? ¿Por la gracia de una deidad? ¿Por la gracia de una persona de la Trinidad? No, damas y caballeros, ¿qué lee usted ahí? Por la gracia de un hombre, y le dice cómo se llamaba, Jesucristo dice. Y con el don de Espíritu Santo, con minúscula, recuerde, no sucede como en el caso de aquel uno, de Adán, que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, desobediencia, para condenación, pero el don de Espíritu Santo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, mucho más, es decir, más allá, por encima, en exceso, reinarán en vida por uno solo. Habla de nosotros que reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben que somos nosotros, los que recibimos la abundancia de la gracia y del don, recuerde que es el don de Espíritu Santo, con minúscula, de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¡Qué bárbaro! Por lo que hizo Adán, nosotros tuvimos lo que tenemos, lo que vemos alrededor nuestro al día de hoy. Por lo que hizo el Señor Jesucristo, tenemos la vida eterna, vida por siempre asegurada junto a nuestro querido Señor y nuestro maravilloso Dios. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Está hablando de usted y de mí. ¿Qué le parece? Qué maravilloso, sin haber hecho nada para recibirlo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Debido, 1 Corintios 15, de nuevo regresamos a nuestro barrio, debido a la desobediencia del primer Adán, el hombre quedó solo con cuerpo y alma. Debido a la obediencia del Señor Jesucristo, el postrer Adán, el hombre recuperó con creces para la humanidad lo que perdió Adán. El punto crucial es la obediencia del postrer Adán. Por la gracia de Dios, la magnitud de los beneficios recibidos por la humanidad debido a la obediencia del Señor Jesucristo superaron en exceso, abundantemente, a las desventajas que trajo a la misma humanidad la desobediencia del primer hombre, Adán. 1 Corintios 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos los de Cristo serán vivificados. Tan cierto es una cosa hoy como será la otra en el futuro. Existe idéntica certidumbre para un hecho como para el otro. La humanidad le debe tanto a un hombre por la muerte como al otro por la resurrección a vida por siempre. Como tantos otros, este versículo echa por tierra la falsedad de la vida después de la muerte. Dice que todos los que están en Cristo serán vivificados. ¿Para qué va a haber que vivificarlos si los muertos estuvieran vivos? Si estuvieran en un supuesto cielo, disfrutando de sus seres queridos, de los ángeles, de los apóstoles y de todo, y la mar en coche. ¿Por qué habría que vivificarlos y ya estarían vivificados allí arriba? Porque no hay vida después de la muerte. Los muertos, como aprendimos al comienzo de las primeras enseñanzas de esta clase, los muertos están muertos. El Señor Jesucristo vino para redimir a la humanidad de las consecuencias del pecado. De no haber existido ese pecado, no habría necesidad de que viniera el Redentor. Como el caso es que sí hubo pecado por parte de Adán, entonces quien viniera a arreglar las cosas tenía que ser de la misma naturaleza que el que las descompuso en primer lugar. Así que Adán fue la imagen
del que había de venir y que ya vino. La palabra todos de la frase todos serán vivificados en el versículo 22 no se refiere a la humanidad toda, sino a los que son hijos de Dios, que al momento del retorno del Señor Jesucristo estén durmiendo. Por eso dice, en Cristo, todos en Cristo serán vivificados.